Padre, muchas gracias por la oportunidad una vez más, Señor, de reunirnos en tu nombre. Padre, gracias por el privilegio de saber que nuestras vidas están en tus manos y, Señor, cuando escuchamos y sabemos de la partida de algunos hermanos, como la partida de papá de nuestro hermano Cristian, la partida de nuestro hermano Pastor Víctor Ramírez, Señor, sabemos que tenemos una esperanza cierta, una esperanza segura, una esperanza viva, Señor, que algún día nos reencontraremos con nuestros hermanos y te rogamos, Señor, que tú sigas consolando el corazón de sus familiares y que esa paz sobrenatural que solo tú puedes dar, Señor, repose en sus corazones. También, Padre, gracias porque sabemos que a pesar de las circunstancias y dificultades que podemos enfrentar, ya sea físicas, espirituales, económicas, podemos, Señor, siempre confiar en ti, saber que tú eres soberano y tienes todo bajo control, Señor, y tú guías de una u otra manera las cosas, Señor, para que se haga tu voluntad. Ahora, Señor, queremos que a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñes, tú trates con nosotros, Señor. Esperamos tener corazones dóciles. Perdónanos, Señor, si somos rebeldes. Perdónanos, Señor, si somos desobedientes. Y si tenemos corazones duros, Señor, que no nos dejamos pastorear por ti. Esta mañana te rogamos, Señor, que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos corrijas, nos redargullas, nos instruyas, Señor, para que podamos ser hijos obedientes, que llevemos gloria a tu nombre. Te damos gracias también por la posibilidad que tendremos de reunirnos presencialmente como corresponde. Oramos por las iglesias que ya se están reuniendo, Señor, que les guardes, les bendigas, que puedan disfrutar, Señor, el verse unos a otros. Y, Señor, te rogamos también que tu palabra y el evangelio se siga extendiendo, Señor, por todas partes del mundo. Te damos gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Queridos hermanos, terminando este ciclo de estudios que hemos tenido acerca de la doctrina del Evangelio y lo que implica esa doctrina, lo último que comenzamos a ver fue acerca de la santificación. Eso fue lo último que consideramos, y la semana pasada, si recuerdan, hablamos un poquito acerca de la iglesia de Corinto. Cómo se dio un milagro en la ciudad de Corinto, una ciudad muy inmoral, una ciudad muy corrupta a los ojos de Dios. Sin embargo, el poder del Evangelio demostró eficacia en la salvación de muchas personas de la ciudad de Corinto. Recuerdan que comienza la carta diciendo que para los judíos el Evangelio es tropezadero, para los griegos es locura, sin embargo, para los que creen el Evangelio es poder de Dios. Y realmente, cuando usted estudie la iglesia de Corinto, vea el milagro de Dios. Cada iglesia es un milagro. Hablamos que la iglesia son personas redimidas, personas salvas por la obra del Señor Jesucristo. Esa es una iglesia, personas, hijos del Señor. Y era un milagro y sigue siendo un milagro que haya una iglesia en cada lugar, entendiendo que somos personas pecadoras, personas que estamos acostumbrados a vivir fuera de la voluntad y de los planes de Dios. Bueno, quiero contarles que la iglesia de Corinto, los hermanos, después de su primer carta, que estaban enfrentando bastantes problemas que traían por su antigua vida, no les fue fácil, obedecer las enseñanzas del Señor. La influencia de la ciudad de Corinto, la influencia de cómo se vivía en la ciudad de Corinto era bastante fuerte, y varios hermanos se vieron arrastrados por la influencia que tenían las personas de la ciudad de Corinto. Entonces, el tema de hoy se llama un llamado a salir del mundo, y ese, comillas, salir, está sacado de una porción de la Escritura que quiero mostrarles. Y si el Señor está llamando a sus hijos en la ciudad de Corinto a salir del mundo, es porque de alguna manera habían entrado y se estaban dejando influenciar por la filosofía y por la corriente y por los pensamientos que tenían las personas que no conocían al Señor. Por lo tanto, ese salir del mundo tiene que ver con que los hermanos se vieron atrapados, se vieron influenciados
se vieron de alguna manera viviendo como las personas de Corinto, y a veces no había una gran diferencia entre los creyentes de Corinto y los ciudadanos de la ciudad de Corinto. Por lo tanto, hay un llamado para que ellos salgan de la manera que estaban viviendo y vivan una vida piadosa como el Señor nos ha demandado. Y si nosotros pensamos, puede ser que también nosotros estemos siendo arrastrados por el mundo en que vivimos, por la filosofía que tiene el mundo, por los principios que tiene el mundo, y tal vez también necesitamos salir porque estamos metidos, estamos inmiscuidos, estamos siendo influenciados, ¿o no?, por la manera que el mundo tiene de vivir. Y si es así, como hijos del Señor tenemos que salir del mundo y vivir conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué debían salir del mundo? Debido a su mala influencia. Quiero mostrarles esto que está aquí para que por lo menos tengamos una visión. La iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, recuerden, como dijimos la semana pasada, estamos hablando de los creyentes en Cristo, personas pecadoras, personas perdidas, condenadas según la justicia de Dios, que en el Señor Jesucristo hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, en el Señor Jesucristo hemos encontrado la reconciliación con Dios, en el Señor Jesucristo hemos encontrado la justificación. Por lo tanto, por la obra del Señor Jesucristo, no por nuestros méritos, Él nos ha declarado justos y ahora somos sus hijos. Por lo tanto, pertenecemos a su iglesia. Dice la iglesia, los creyentes en Cristo, hemos salido del mundo, hemos salido del sistema del mundo, ¿no? El Señor dice que no somos del mundo, como el Señor no es del mundo, y que hemos salido, no del planeta Tierra, sino que hemos salido de este sistema corrupto al cual pertenecíamos, en el cual éramos esclavos, y ahora pertenecemos al Señor Jesucristo. En segundo lugar, la iglesia, los creyentes en Cristo, sí estamos en el mundo, ¿sí? Hemos salido, no pertenecemos al mundo, pero vivimos todavía en el mundo. Y en este sentido, todavía vivimos en medio de las personas del mundo, pero también nosotros vivimos todavía en medio de un sistema mundial, de un sistema de filosofía, de un sistema de leyes, de un sistema de gobiernos, ¿o no? Nosotros vivimos en medio de este sistema, pero no debemos vivir de acuerdo a ese sistema. Y para explicárselo de alguna manera, para darles una idea de esto, hay personas extranjeras viviendo en nuestro país y en muchos países que no son ciudadanos de los países en los que viven, ¿o no? Son personas extranjeras que están ahí en un proceso, pero que todavía no son ciudadanos, por lo tanto no tienen derechos, no pueden votar, y hay varias cosas que ellos no pueden hacer porque son, vamos a decir, personas que están o de tránsito o que están como turistas, si usted quiere o no. Bueno, esa es la forma como nosotros estamos en el mundo. Estamos de tránsito aquí, si bien nuestra ciudadanía no está aquí, por lo tanto nosotros tenemos que vivir en este sistema del mundo de acuerdo a los principios que Dios tiene para nosotros, que no se conforman a las cosas como el mundo vive, pero vivimos en este sistema, pero no debemos vivir de acuerdo al sistema. Y en tercer lugar, la iglesia, los creyentes en Cristo en la ciudad de Corinto no deben ser invadidos por el sistema del mundo. Como han dicho algunos hermanos, el mundo se había metido en la iglesia de Corinto. La mentalidad del mundo, ¿no?, se había metido en la congregación de Corinto. Eso es lo que mencionamos la semana pasada respecto del capítulo 1, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, Eso era la mentalidad del mundo, de abanderarse, de identificarse con sus maestros, con sus líderes, y ellos metieron esa mentalidad a la vida de la iglesia. Por lo tanto, siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando la filosofía del mundo, los pensamientos del mundo se meten o no en la iglesia, y comienza ahora la iglesia a parecer más algo del mundo que un organismo, ¿no?, divino creado por Dios. Por lo tanto, la iglesia de Corinto, en un sentido, estaba viendo afectada su identidad
porque no había una gran diferencia en la práctica. Sí, en la posición hay una gran diferencia, pero en la práctica no había una gran diferencia entre los creyentes corintios y los ciudadanos de la iglesia de Corinto. Y hermanos, tenemos que tener bastante cuidado cuando no hay diferencia. Cuando no hay una diferencia entre un creyente chileno y los ciudadanos chilenos en la manera de pensar, en la forma en que confiamos, en las cosas que creemos, en los principios por los cuales vivimos. Si no hay una gran diferencia, hay dos opciones. O las personas, los ciudadanos chilenos se han convertido al Señor, o nosotros de alguna manera estamos perdiendo nuestra identidad y estamos viviendo o no como viven los incrédulos. Bueno, influencia. Busqué en el diccionario para tener una claridad nomás. ¿Qué significa una influencia? Y dice el diccionario, tiene dos acepciones. Aquí dice que es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y en ese sentido, hermanos, el mundo, la corriente del mundo, el sistema del mundo tiene mucha fuerza para determinar, nos quiere marcar o no las cosas que nosotros debemos creer o profesar. Pero esas cosas muchas veces, o en la mayoría de las veces, van en contra de lo que Dios ha enseñado y de lo que Dios nos ha demandado. Por lo tanto, nos va de alguna manera a forzar, va a querer alterar, va a querer cambiar mi manera de pensar de acuerdo a las Escrituras para que yo actúe o no como el mundo piensa o como el mundo quiere o como la mayoría de las personas lo hace, ¿sí? Dice también que es el efecto o la consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. Y yo reconozco que hay personas que son muy influenciables. No sé si usted conoce personas, yo conozco un par de personas muy influenciables, que no tienen convicciones, que si usted, por ejemplo, los pone en cierto medio, al tiempo van a adaptarse a ese medio. Si usted los cambia a un medio contrario, van a adaptarse a ese medio contrario. No tienen un carácter fuerte o firme para ellos poder mantener la diferencia en medio de un sistema o no, o de un grupo que es muy distinto a ellos. Y solo a modo de, ¿cómo se llama?, de ilustración, respecto de nuestra manera de hablar, la manera que tenemos de hablar los chilenos no tiene mucha influencia, excepto por el po, ¿no? La gente nos reconoce por los chilenos por el po y el al tiro, ¿no? Al tiro y el po, eso es como nos reconocen, pero nuestro tono, nuestra forma de hablar, nuestra fonética no es muy contagiosa. Sin embargo, la forma que tienen la gente en Argentina y los uruguayos, su forma de hablar, que hablan mucho en imperativo, que tienen un tipo de fonética un poco más fuerte o no, es muy fácil de imitar, es muy fácil de verse influenciado. De hecho, las personas cuando se van a vivir o no a Argentina por un par de meses o a Uruguay por un par de meses, llegan rápidamente o no hablando como los argentinos o como los uruguayos, ¿no? Y eso que lleva muy poquito tiempo. No sé si ustedes conocen al hermano Carlos Gascón, más conocido como el Cheo, ¿no? De hecho, hay personas cuando lo conocen, creen que él es argentino, ¿no? Y le dicen, ¿usted es argentino? Y obviamente un poco jugando el hermano, ¿no? Pero le fue muy fácil en poquito tiempo, ¿no? Ser influenciado por esta forma de hablar y luego él lo tomó para la broma y ya casi ya se le pegó, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque el mundo tiene fuerza, la corriente del mundo, dice Efesios capítulo número 2, va a tratar de arrastrarnos o no, va a tratar de llevarnos para que nosotros pensemos o no, como, y el argumento es, pero toda la gente lo hace, toda la gente piensa así o no, pero la verdad, recuerde que la palabra santo significa diferente. No somos como toda la gente, ¿o no? No pensamos como toda la gente y no actuamos como todas las personas, sino que queremos pensar y actuar como la palabra del Señor nos enseña, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado y la iglesia de Corinto, la influencia que estaban recibiendo
de las personas en la ciudad estaba haciendo que los hermanos perdieran un poquito su identidad. La razón, dice aquí, esto está de una paráfrasis, dice Primera de Juan, que también lo vimos hace algunos domingos atrás: no sigan amando al mundo. La Reina Valera dice, no améis al mundo, pero el texto da la impresión que a quienes les escribe o no el escritor eran personas que sí estaban amando al mundo, sí se estaban relacionando con el mundo, sí estaban apegados al mundo, y Dios les dice, no sigan amando al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Y cuando estamos hablando de la influencia del mundo, estamos hablando de una influencia que va en contra de lo que Dios ha establecido, ¿sí? Por ejemplo, para el mundo, mentir no es malo mentir, ¿sí? Sin embargo, Dios dice que la mentira, el padre de la mentira es el diablo, ¿no? Y el diablo siempre va a tratar de trastocar las cosas de Dios. Y respecto de la mentira, nosotros tenemos categorías de mentiras: mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiras chiquititas, mentiras aquí, mentiras allá. Pero sin embargo, Dios ha dicho que no mintamos porque mentir es pecado. Sin embargo, el mundo nos trata de enseñar o nos trata de convencer que hay ciertas circunstancias donde mentir no es malo ni tampoco va en contra de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos del mundo, ¿no? El mundo va a llevarnos a justificar muchas cosas, y el principio dice que el fin justifica los medios, ¿o no? Y vamos a convencernos a veces que hacer cosas malas, si el fin era bueno, si el fin era correcto, entonces no está mal. Pero Dios no opina lo mismo ni enseña lo mismo. Entonces, cuidado, porque esto es lo malo del mundo: querer complacer los malos deseos que tenemos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere permanece para siempre. La Reina Valera dice, el que hace la voluntad de Dios vive o permanece para siempre. Esta es la razón porque tenemos que tener cuidado, ¿no?, de cómo el mundo va a influenciarnos, cómo el mundo va a llevarnos a que desobedezcamos de una de otra manera a Dios. Siguiendo, el apóstol Juan en el capítulo 5 va a decir por qué tenemos que cuidarnos del sistema del mundo. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, el sistema que el maligno está implantando va de una de otra manera a llevarnos a apartarnos de Dios, a pecar contra Dios, a ofender a Dios o a negar la verdad de Dios. Este es el pasaje que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto, que estaban siendo influenciados, que estaban siendo arrastrados, que estaban perdiendo su identidad como creyentes en la ciudad, ¿o no? Dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo que está aquí en negrita y que está subrayado son los mandamientos que el Señor tiene a través del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Primero, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego le va a hacer un montón de preguntas para mostrar que no puede haber una unión permanente entre un creyente y un incrédulo. Muchas veces cuando uno dice que el fin justifica los medios, yo termino uniéndome en yugo con los incrédulos porque el fin, tenemos un fin en común, un fin que es bueno, y termino desobedeciendo a Dios porque me estoy uniendo en yugo desigual con los incrédulos. Y los hermanos de Corinto no se daban cuenta que uniones permanentes que estaban teniendo con incrédulos, al fin y al cabo, estaban haciendo que ellos perdieran su identidad. Lamentablemente, hermanos, es más fácil que lo malo influya en lo bueno que lo bueno influya en lo malo. Somos más fáciles de imitar las cosas malas que las cosas buenas. Por ejemplo, si usted es una persona puntual y normalmente usted llega a sus reuniones, a sus compromisos de manera puntual, ¿o no?
y un día, por haber ese motivo, usted no llega a la hora y es impuntual, no va a faltar la persona que siendo impuntual le va a decir, ¿y cómo tú el otro día llegaste atrasado? ¿Y cómo tú el otro día o no llegaste a la hora? No importa si yo he llegado muchas veces a la hora, nadie va a imitar eso, siempre uno va a imitar las cosas malas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, normalmente me como todo lo que está en la mesa o no, todo lo que me sirven para almorzar y siempre me lo como, y un día por algo ese motivo algo no comí porque no me gustó, no quería, y mis hijos ven eso, también en algún momento cuando ellos no quieran comer me van a decir, ¿y cómo usted papá el otro día no se comió todo? ¿Cómo usted papá el otro día dejó algo? Siempre uno va a imitar lo malo. Mi hijo no me va a decir, no papá, yo me como todo porque usted siempre se come todo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidarnos porque el mundo va a llevarnos, ¿o no?, con esta corriente, esta filosofía, a hacer las cosas que ofenden a Dios, ¿sí? Cuidado, cuidado, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. Pero muchas veces los hermanos en Corinto se unieron con personas injustas, ¿sí? Personas no salvas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ninguno, ¿no? Y cuidado, cuidado cuando decimos, sabe, pero ellos son incrédulos, pero creen en Dios. Bueno, le quiero decir que el diablo también cree en Dios. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. No se olvide, los que tienen un poquito más de conocimiento, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, uno de los primeros en reconocerle como el Hijo de Dios fueron los demonios. No fue la nación de Israel, no fueron sus discípulos, fueron los demonios, ¿o no? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios o Jesús de Nazaret? Has venido para atormentarnos antes de tiempo, pero tengo que tener mucho cuidado con unirme o no simplemente porque alguien menciona el nombre de Dios. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué comparten? ¿Qué tienen en común? Nada. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Y él les recuerda a ellos quiénes son los hermanos de Corinto, y nos recuerda a nosotros también lo mismo. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Eso somos para Dios, somos el templo del Dios viviente y tenemos que vivir y conducirnos como el templo de Dios. Como dijo Dios, y él aquí va a citar un pasaje del Antiguo Testamento que luego se los voy a mostrar, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Este mandamiento imperativo, ¿no?, que toma el apóstol Pablo de una cita del Antiguo Testamento, lo aplica a los hermanos de Corinto que estaban inmiscuyéndose, que estaban viviendo o no como las personas del mundo. Salgan, dijo él, salgan, estos yugos iguales que tienen, rómpanlos, quiébrenlos y salgan, líbrense de eso, porque van a ser arrastrados para desobedecer a Dios y para pecar contra Dios. Y luego, dijo él, una vez que salgan de en medio de ellos, apártense de ellos, no se unan en yugo desigual con ellos y no toquen lo inmundo. Yo recibiré como hijos. Y en el contexto que Pablo lo aplica aquí, tiene que ver con la comunión, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Esto tenían que hacer los hermanos de Corinto, limpiarse, porque estaban siendo ensuciados, estaban siendo contaminados, ¿o no?, por la influencia que la gente de Corinto estaba ejerciendo sobre ellos, por las relaciones permanentes, ¿o no?, que estaban teniendo con ellos, ¿o no? Límpiense, él dijo, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a mirar algunas cositas en más detalle por unos minutos. No os unáis en yugo desigual, es un mandamiento imperativo. La idea de ese mandamiento, tal como puse ahí entre paréntesis, este mandamiento implicaba una corrección de algo que estaba sucediendo.
no es que es una advertencia de algo que podría ocurrir en el futuro, sino que el apóstol Pablo, conociendo la iglesia de Corinto, en base a lo que le escribió en su primera carta y lo que está declarando en su segunda carta, el apóstol Pablo sabía que los hermanos estaban viviendo en yugo desigual con los incrédulos. El apóstol Pablo sabía que ellos tenían relaciones permanentes con personas no creyentes, que estaban haciendo que ellos fueran influenciados por esta forma de vivir, por esta forma de pensar, por el lenguaje de ellos, por la conducta de ellos. Y los que se veían afectados eran, al fin y al cabo, los creyentes, no las personas que no conocen al Señor. Dice allá, no os unáis, esto habla de una unión permanente, ¿sí? De relaciones permanentes. No necesariamente en este pasaje se está hablando del matrimonio, se aplica al matrimonio, pero básicamente en el contexto tiene que ver con la asociación, la relación que tienen con personas del mundo en cosas permanentes, en yugo desigual. No se pueden unir o no con personas desiguales con los incrédulos. ¿Por qué? Ahora, esta frase, yugo desigual, está tomada de una cita del Antiguo Testamento. En el Deuteronomio dice lo siguiente, en el capítulo número 22, no ararás con buey y con asno juntamente, porque son dos tipos de animales totalmente diferentes. No es lo mismo un buey que un asno, y no puedes juntarlos porque son de naturaleza diferente. Bueno, de la misma manera, el creyente es de naturaleza diferente y el incrédulo es de naturaleza diferente. El creyente pertenece a Dios y el incrédulo pertenece al diablo. El creyente quiere agradar y obedecer a Dios y al incrédulo no le importa nada respecto de Dios. Y si le importa de una manera errada y equivocada. La religión, por ejemplo, las religiones no son un invento de Dios. La religión es un invento del hombre. Cualquier religión, lo que Dios ha establecido es una relación personal a través del Señor Jesucristo, pero las religiones enseñan que los hombres pueden, que tienen la capacidad de acercarse ellos a Dios. Pero sin embargo, las Escrituras nos enseñan que el ser humano no tiene cómo acercarse a Dios, sino que Dios es el que se acerca a nosotros. Por lo tanto, cuidado cuando nos unimos en yugo desigual con los incrédulos. Recuerdo el caso de un creyente, tenía una pequeña empresa, no una empresa grande, tal vez un mini empresario, y necesitaba recursos y lamentablemente no había algún hermano o él no conocía algún creyente que tuviese recursos como para invertir con él y se asoció con un incrédulo. Y cuando él me contó de esta sociedad, yo le advertí de este pasaje y él me dijo, él es una buena persona. Me dijo, él es un católico. ¿Y qué es eso? Un idólatra. Ante las escrituras, un católico y cualquier persona que tiene una religión y que se postra ante alguien es un idólatra, ¿o no? Yo fui un idólatra por muchos años, ¿o no? Ahora, yo le dije, ten cuidado porque estás desobedeciendo las escrituras. Y él me dijo, no, si no hay problema, si ya hemos hablado. Bueno, al punto fue que esta persona no era muy legal para pagar los impuestos. Y como él era el encargado de las finanzas, se vio inmiscuido en un gran problema porque luego no se dieron cuenta que había una falsa declaración de impuestos, que tal vez, yo no conozco el ámbito, tal vez es muy común, tal vez todos lo hacen o no, pero los creyentes no. Los creyentes tratamos de obedecer la palabra del Señor y si no la obedecemos nos tratamos de arrepentir rápidamente para tratar de obedecerla, pero no es que nos es indiferente o no es que nos da lo mismo, no es que decimos como todos lo hacen, pero si todos lo hacen, ¿todos quiénes? Las personas del mundo, correcto, nosotros no somos del mundo ni vivimos como el sistema del mundo, ¿no? No ararás con buey y con asno juntamente, son distintos, son de naturaleza distinta y además, según la ley de Israel, uno es un animal limpio y el otro es un animal impuro, ¿no? Y eso es lo que le está diciendo respecto de los incrédulos, ¿sí?
No tenemos nada en común con ellos porque ellos están perdidos como antes estábamos perdidos, pero ahora por la gracia del Señor, no. En el contexto, si yo aplico esto en el contexto, lo interpreto en el contexto de la iglesia, en el contexto Pablo estaba pensando en la asociación que tenían los creyentes de Corinto con los falsos apóstoles que habían entrado, ¿no?, a la iglesia en Corinto. Que para Pablo eran incrédulos porque son falsos, no son creyentes verdaderos y son ministros, dijo él, de Satanás. Y los hermanos en la iglesia de Corinto se estaban asociando con estos falsos que falsificaban la palabra de Dios, que falsificaban las enseñanzas de Dios, que estaban haciendo que los hermanos, en vez de vivir vidas agradables a Dios, vivieran vidas corruptas, ¿o no? Porque estaban enseñándoles muchas cosas como que da lo mismo las cosas materiales, que el cuerpo da lo mismo, que no importan estas cosas. Sin embargo, para Dios el cuerpo, como ya se enseñó en 1 Corintios, tiene mucha importancia porque Dios lo compró. Dice en 2 Corintios capítulo 11, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, Satanás había introducido en la congregación de Corinto falsos apóstoles, obreros fraudulentos que estaban pervirtiendo la palabra del Señor para que los creyentes se apartaran del Señor y para que vivieran vidas licenciosas. Por lo tanto, cuidado, mis hermanos, cuando nosotros nos unimos, no debemos unirnos. Si hoy usted dice, pucha, yo estoy unido en unión permanente con un incrédulo o no, necesita quebrar y romper ese yugo porque estamos en desobediencia al Señor. Nos unimos en yugo desigual ¿cuándo? Puse ahí un paréntesis para entender la idea. No nos unimos en yugo con los incrédulos porque somos de naturaleza diferente, de naturaleza espiritual diferente, ¿o no? Sería como mezclar agua y aceite. No se puede mezclar. Así no puede haber una unión real y verdadera entre un creyente con un incrédulo. Cuando el mundo influye en nuestra manera de pensar, cuando estamos siendo conformados a este mundo, entonces de alguna manera o no, está el mundo influenciando en nosotros. Ya miramos también hace algunos domingos atrás, Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis, no os amoldéis a este siglo, no vivamos conforme a este siglo, sino que seamos transformados, ¿no? Nuestra mente tiene que ser transformada por la palabra de Dios. La palabra de Dios va a transformar nuestra mente, va a santificar nuestra mente para que vivamos como el Señor quiere. Unirse en yugo desigual no significa no relacionarnos con las personas del mundo, ¿no? Vivimos en medio de las personas del mundo, pero no nos unimos en yugo desigual con ellos. El apóstol Pablo en la primera carta dijo lo siguiente: os he escrito por carta que no os juntéis. Ese juntarse tiene que ver con una comunión íntima, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros de este mundo, o con los ladrones de este mundo, o con los idólatras de este mundo, pues en tal caso, dijo, sería necesario, ¿qué cosa? Salir del mundo. Hermanos, vivimos en medio de un mundo pecaminoso, pecador, como nosotros éramos parte de ese mundo, pero estamos en el mundo para hablarles de Jesucristo, estamos en el mundo para ser ejemplo para ellos, ¿no?, de lo que es un creyente, pero no estamos en el mundo para unirnos con ellos, ¿sí?, de tal manera que ellos influencien en nosotros y terminemos apartados del mundo. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿sí?, mucho cuidado con eso. Los hermanos corintios pensaban como las personas del mundo, no como personas piadosas, y esto era debido a sus uniones o no con personas impías. Yo no sé si usted lo ha vivido o se ha dado cuenta. Hay personas que cuando pasan tiempo con alguien terminan hablando como ese alguien. Por ejemplo,
si usted vive tal vez en medio de personas que son un poco groseras para hablar y siempre están hablando groserías, no sería extraño, ¿o no?, que usted en algún momento también diga algunas groserías. Antes tal vez no las decía, pero ahora, como estoy en medio de un mundo un poquito grosero, ¿o no?, se me va a pegar esa forma de hablar. Nosotros deberíamos tener cuidado con eso, ¿no?, y tener en el Señor la fortaleza para no ser influenciado, ¿no?, por esa forma de hablar. Respecto de otras cosas, el mundo va a llevarnos, ¿o no?, a que nosotros terminemos desobedeciendo a Dios. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia, la piedad con la injusticia? Yo me imagino que cuando usted escucha en la televisión, en nuestro país o en otros países, que el juez o no estaba coludido con los delincuentes, o no, o que un carabinero estaba coludido con los ladrones, o no, me imagino que usted se siente mal, o no, y dice, pero ¿cómo es posible, o no, que la misma policía, los mismos carabineros, los mismos jueces, esto es lo mismo? Cuando un creyente justificado por la gracia de Dios, entra en relaciones permanentes, o no, con los incrédulos, es como que juntase la justicia con la injusticia. Dice aquí Efesios, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, por el contrario, tienes que reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por lo tanto, los creyentes en Cristo, hermanos, no queremos imitar las cosas del mundo, no queremos hacer las cosas del mundo, porque estas cosas van en contra de Dios. Aquí están las preguntas. ¿Qué comunión, qué cosa en común tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Y nosotros, por la gracia del Señor, somos luz. Ahora, si nosotros como luz, ¿verdad?, se nos pone un paño encima, ¿sí?, no vamos a alumbrar. Y el Señor quiere que nosotros salgamos al mundo a alumbrar, que salgamos al mundo a mostrar vidas diferentes, ¿o no?, por la gracia del Señor, que mostremos a Jesucristo en nosotros, para que ellos también conozcan, ¿o no?, al Señor como Salvador. Pero si somos iguales, y espero no peores que ellos, o no, entonces no alumbramos, no somos luz. ¿Qué concordia, Cristo con Belial? ¿Qué armonía, o no? ¿Qué acuerdo tiene el Señor con el diablo? Ninguno. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Nada tampoco. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, no hay ningún acuerdo, ¿no? Y les recuerda, bueno, quiero decirles, esta es su identidad. Ustedes son el templo del Dios viviente en la ciudad de Corinto. Si bien en Corinto habían diferentes templos, como les mencioné la semana pasada, estaba el templo de la diosa Afrodita, el templo no sé si es Neptuno, el dios del mar o no, pero habían diferentes templos en la ciudad de Corinto. Si usted recuerda, 1 Corintios 8, ¿no?, el apóstol Pablo dice, aunque hay muchos ídolos o no en la ciudad, sin embargo, para nosotros existe un solo Dios. Bueno, ellos son el templo del Dios viviente, a diferencia de todos esos templos que hay ahí, que son templos pecaminosos y paganos. Ustedes son aquí en la ciudad de Corinto el templo verdadero. Ustedes son los hijos de Dios. Ustedes son los diferentes a todos los demás que están aquí. Y así como ellos, usted y yo somos los diferentes también que vivimos en este mundo. Como Dios dijo, ¿en qué sentido ellos eran templo del Dios viviente? Primero, como colectividad, como conjunto, ¿no?, como el grupo de creyentes en la ciudad de Corinto. Y en segundo lugar, como individuos, como personas individuales, naturales. Dice 1 Corintios capítulo 3, hablando de ellos como congregación. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y el Señor les recuerda, ustedes son el templo de Dios aquí en la ciudad de Corinto, como nosotros somos el templo de Dios aquí en la ciudad de Santiago, donde usted se encuentre. Como congregación, como colectivo, somos la iglesia de Dios. Yo recién les estoy dando algunas indicaciones de cómo tenemos que juntarnos o no el primer domingo de diciembre.
Nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar las leyes porque Dios nos ha enseñado que Él ha puesto las autoridades, ¿o no? Y no es que vamos a decir, no, a mí me da lo mismo, yo me reúno como quiero, yo si me quiero me pongo mascarilla, yo si quiero. Eso es rebeldía y eso no refleja un hijo de Dios. El mundo no nos está poniendo en la encrucijada de obedecer a Dios y no obedecer a Dios todavía. Por lo tanto, cuando eso llegue, sabemos que tenemos que obedecer a Dios por sobre cualquier cosa, pero esta no es la situación, este no es el caso, ¿o no? Por lo tanto, como iglesia de Dios, como congregación de Dios, tenemos que honrar a Dios para que Él reciba la honra y la gloria, ¿o no? Y no se hable de nosotros como hijos de Dios desobedientes o como hijos de Dios que vamos en contra de las Escrituras. Y ahora como individuos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por lo tanto, hermanos, como colectivo, ¿sí? Como congregación, como asamblea, pero también como individuos, ellos tenían que recordar que ellos eran el templo de Dios, el templo de Dios. Y el templo de Dios es santo, porque el que mora en la iglesia, el que mora en nosotros, santo es. Y aquí está, ¿o no? El llamado a que ellos salgan de allá. Habitaré y andaré entre ellos. Esta es una cita, ¿o no?, del Antiguo Testamento que habla de la comunión que Dios quiere tener con sus hijos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Y el apóstol Pablo cita esta cita y la aplica a los creyentes de Corinto para que salgan de estos yugos desiguales en los que están inmiscuidos, para que ellos salgan de estos lazos que los tienen atrapados y que están haciendo que pierdan su identidad y que no puedan alumbrar como luz, ¿sí? Salid de en medio de ellos. Y hermanos míos, si usted y yo de alguna manera estamos atrapados, estamos enyugados o no, con personas del mundo, con cosas del mundo, con sociedades del mundo, salga de ahí, por favor, porque tarde o temprano ellos le van a arrastrar a desobedecer a Dios. Y si no, usted está desobedeciendo al Señor y yo también. Luego que salimos de ellos, luego que ellos tenían que cortar o no, deshacer estos yugos, tenían que apartarse para el Señor, apartarse de eso para vivir de acuerdo al Señor. Y no tenían que tocar lo inmundo, cosas que estaban haciendo por la vida licenciosa, que los falsos apóstoles le estaban enseñando, que los falsos maestros les estaban diciendo que ciertas cosas no eran importantes. Déjenme o acompáñenme a un pasaje que nos puse aquí en la presentación, segunda a los Corintios, el capítulo número 10, por favor, el versículo número 3 al versículo número 5, ¿ok? Hasta el 6 mejor. Segunda a los Corintios 10, versículo 3 al versículo 6. Dice así el apóstol Pablo, dice: pues aunque andamos en la carne, eso significa en el cuerpo, no físicamente, no militamos según la naturaleza pecaminosa, no actuamos movido por nuestras pasiones pecaminosas, dice él. Si bien andamos en el cuerpo, pero nosotros no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora es interesante que este pasaje el apóstol Pablo se lo está escribiendo a los hermanos de Corinto. Él tenía que convencer a los hermanos de Corinto, junto con luchar o no espiritualmente con estos falsos apóstoles que estaban pervirtiendo la palabra del Señor. Debía mostrarles que su enseñanza era errada, que su enseñanza era equivocada, que esa enseñanza estaba haciendo que los hermanos de Corinto se apartaran del Señor y pecaran contra el Señor y vivieran de acuerdo al mundo. Por eso él dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por lo tanto, el apóstol, conociendo a los hermanos, amando la iglesia de Corinto o no, él les manda en el Señor, salgan en medio de ellos.
cualquier relación que tengan con los incrédulos que sea permanente, donde se han enyugado, tienen que salir y apartarse y no tocar lo inmundo. Y esta es la promesa. Cuando ustedes hagan esto, el Señor les va a recibir, les va a tratar como un padre, ¿no? Porque ellos son hijos del Señor y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Esta es la cita del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es su aplicación? Así que, amados, porque ellos ya son hijos de Dios, ¿sí? Ellos no se iban a convertir por esto en hijos de Dios, sino que ellos ahora debían vivir como hijos de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Y los hermanos de Corinto necesitaban limpiarse porque estaban sucios espiritualmente, estaban contaminados espiritualmente, como dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque los falsos maestros estaban enseñando que Dios no tenía ninguna importancia en el cuerpo, ninguna. Pero él dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto es lo que hablamos domingos atrás. Esto se conoce como la santificación progresiva. Dios sigue apartándonos día a día a través de su palabra. Su palabra nos va a santificar y la obediencia a su palabra nos va a hacer andar en temor de Dios. No vivimos como el mundo, no seguimos la corriente del mundo, no amamos al mundo, no obedecemos al mundo, no queremos relacionarnos con el mundo, no queremos hacer yugo desigual con él, no queremos. No pertenecemos al mundo, estamos en el mundo para predicar el evangelio a todos los que no conocen al Señor, para que vengan en arrepentimiento. La palabra iglesia en un sentido significa sacados, llamados fuera del mundo, ¿sí? El Señor nos llamó a través del evangelio para salir del sistema del mundo y ser ahora parte de los hijos del Señor. Puse este versículo en una paráfrasis, en otra versión, dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y el Señor así comenzó la primera carta a la iglesia de Corinto, a los santificados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Y hermanos, nosotros somos parte de esos santos posicionalmente y santificados progresivamente. Por lo tanto, un llamado para nosotros salir del mundo, no enredarnos en el mundo, no enyugarnos en el mundo, no seguir el sistema del mundo, sino ser conformados a la palabra de Dios para que podamos obedecer al Señor. Conclusión. Quiero concluir con las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Y puse 3 versiones que transmiten la idea de lo que él quiso decir aquí. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por esa cruz, el mundo me es crucificado a mí y yo he crucificado al mundo. Para el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo hizo una división entre lo que era para él el mundo antes y el mundo ahora. Tal vez antes de conocer al Señor, para Pablo, el mundo y el sistema del mundo y algunas cosas religiosas del mundo tenían importancia. Ahora que conoce a Cristo, está completo y no quiere nada del sistema del mundo, nada, ¿o no? Y para el apóstol Pablo, él dice, yo no tengo interés en las cosas del mundo y el mundo no tiene ningún interés en mí tampoco, ¿sí? Yo solo me refugio en el Señor Jesucristo. Otra versión lo traduce así: en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Y hermanos, esta es la consideración que tenemos que tener. El apóstol Pablo había dicho antes en esta misma carta: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿o no? Y él dice, lo que ahora vivo en la fe, lo vivo, o lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos,
El mundo no quiere nada con nosotros, no se sorprenda. El Señor dijo, el mundo os aborrecerá como a mí me aborreció. Y hermano, ese sistema del mundo es así. Por lo tanto, no queremos ser amigos de ese sistema y no queremos tener nada que ver con ese sistema, sino que queremos vivir en medio de ese sistema, siendo luz, predicando el Evangelio a los que no conocen al Señor. Y la última versión que puse allá dice así: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, muchas gracias por su palabra viva. Gracias, Señor, porque usted nos sacó de este mundo perdido bajo condenación. Y ahora, Señor, estamos en Cristo. Somos nueva creación en Él. Y sabemos, Señor, que pertenecemos a ti y que debemos vivir, Señor, de acuerdo a tus enseñanzas, para la gloria tuya, pero también para predicar el Evangelio a los que aún no te conocen, Señor, que están en el mundo perdidos. Señor, si en alguna manera estamos enyugados con personas, con cosas, con sistemas del mundo, ayúdanos, Señor, a no dejarnos influenciar y a terminar esas relaciones, para que, Señor, te podamos obedecer y agradar en todo. Ayúdanos, Señor, cada día, para que tu palabra nos santifique, para que tu palabra nos aparte, para que tu palabra nos recuerde que tenemos que tener vidas temerosas de ti, Señor, que te respetemos y te amemos y que queramos, Señor, siempre hacer tu voluntad por sobre la nuestra. Bendice a mis hermanos, ayúdanos como iglesia, como congregación, a hacer luz, Señor, donde estamos. Hacer luz en medio de nuestras familias, de los trabajos, de las universidades, de los colegios, en medio del vecindario, Señor. Que se vea una diferencia, no para ser orgullosos, no porque somos mejores, simplemente, Señor, porque somos recipientes de tu gracia y que mostremos esa gracia a otros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.